Entonces, Salmo 1 vamos a estudiar el día de hoy. Hermanos, vivimos en un mundo marcado por la meritocracia. ¿Alguien sabe qué es la meritocracia? ¿Sí? Más o menos. La meritocracia es que en la vida nada es gratis. Todo se gana por esfuerzo. Vivimos en un mundo marcado por eso. Hermanos, lo sabemos, lo vivimos y lo respiramos. De hecho, cuando siempre alguien nos muestra algo gratis, decimos, no hay nada gratis. Desde niños aprendemos a que conseguimos las cosas con esfuerzo. Ojalá, papás, que hagamos esto. Desde niños aprendemos que para sacarnos buenas notas hay que estudiar. Desde niños aprendemos que hay que esforzarse. Y desde niño aprendemos que debemos trabajar y esforzarnos arduamente para obtener lo que queremos. Y esto nos lleva a una de las frases más comunes de nuestra visión de mundo: nada es gratis, todo se gana por esfuerzo. Y por supuesto, quiero que presten atención acá, esto es correcto, nada es gratis. Tenemos que esforzarnos, debemos sacrificarnos muchas veces por avanzar y crecer. El esfuerzo, la responsabilidad y la disciplina son buenas virtudes, por supuesto que sí. De hecho, la Biblia afirma, y quiero que presten atención acá, que hay valor en esforzarnos, en la constancia, en la perseverancia y en el trabajo sobre nuestro carácter. Así que la meritocracia no es del todo malo. El problema es cuando esta forma de pensar lo llevo a mi vida espiritual. Otra vez. El problema es cuando esta forma de pensar es lo que dirige mi vida espiritual y empiezo a pensar que mi comunión con Dios depende de mi rendimiento o de mi buen comportamiento. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Todos. Todos hemos pensado alguna vez de hoy me porté de esta forma, Dios no me va a amar suficiente. Algo malo me va a pasar. ¿Cuántos han pensado así? Yo crecí así, con ese miedo de que algo malo me iba a pasar porque no he sido lo suficientemente bueno. Hermanos, el problema es cuando pensamos que el amor de Dios para con nosotros depende de nuestro comportamiento. Y no es así. Cuando pensamos que su bendición depende directamente de cómo me porto esta semana. Y cuando esto sucede, presten atención acá, cambio el evangelio de gracia por evangelio de obras. Otra vez, cambio el evangelio de gracia por evangelio de obras. Y no sé cuántos han pasado por esto, pero yo lo pasé y cuando me doy cuenta que no soy lo suficientemente bueno, me agoto, me decepciono de mí mismo y caigo en depresión. ¿Y saben qué es peor? Irse por el otro ala. Al compararme con los demás, creer que no soy tan malo como ellos, entonces hay orgullo espiritual porque mi comportamiento, mi conocimiento es mejor que el de otros. Hay dos formas de vivir el evangelio por obras. Lamentablemente todo el mundo cree en un evangelio por gracia. Pero la mayoría cree que la salvación la mantiene por obras. Si no, pregúntese. El ejercicio que hacemos en el proceso de membresía es ¿por qué usted iría al cielo? Y la mayoría de los argumentos tienen que ver con que me porto bien. Ahora, creen que la salvación es por gracia, pero mantienen esa idea de su recompensa porque no se están portando tan mal o se portan bien. Casi siempre nuestro argumento tiene que ver con mi potencialidad de hacer algo bueno. Pero déjame decirte que la gracia de Dios no es solo para salvación, sino que la gracia de Dios te mantiene salvo. No hay forma que bajo tu esfuerzo puedas mantenerte salvo. No me malinterpreten, hay que esforzarse, hay que obedecer. El problema es no darte cuenta que nunca es suficiente. Hermanos, esta es una triste realidad. Nunca orarás lo suficiente. Y el que crea que oró lo suficiente, pues déjame decirte que vas por el orgullo espiritual. Nunca orarás
lo suficiente. Querido hermano, nunca serás lo suficientemente bueno. Nunca tu esfuerzo será suficiente para que tu vida espiritual rebose en gozo y alegría. Nuevamente, debemos esforzarnos, debemos perseverar. La Biblia lo manda. Pero nuestra perseverancia no se basa únicamente en nuestro esfuerzo y no es para ganarnos nada. Hermanos, cuando nos esforzamos como resultado de su poder y su obra en nosotros. Porque en última instancia, tu vida espiritual o el éxito de tu vida espiritual no depende de ti. Escúchalo. En última instancia, el éxito de tu vida espiritual no depende de ti, sino de Cristo y estar plenamente satisfecho en Él. Es por eso que el Evangelio cambia el pensamiento de la meritocracia, porque la salvación no te la ganas. La salvación es por gracia y es su gracia el motor poderoso, oigan acá, que moverá tu corazón y tu voluntad a obedecer. No es ser bueno, es su gracia lo que te moverá profundamente a decir: Dios, te necesito, porque soy tan pecador que solo a través de Cristo puedo vivir para Él. Hermanos, me preocupa cuando la vida cristiana se basa en mi esfuerzo y no en mi dependencia de quién es Cristo. Porque al final invalidarás la obra que Él hizo en la cruz. ¿Sabes qué, hermano? Quiero preguntarte, ¿cómo es tu vida espiritual? Si es raquítica y pobre, probablemente no has apreciado realmente lo que es el Evangelio. Si te sientes orgulloso de tu vida espiritual o de tu conocimiento, probablemente no has apreciado tampoco el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es valorar el infinito amor de Cristo. La vida cristiana no gira en torno a nosotros, sino en el gran amor del Señor Jesucristo, que vino a morir para darnos salvación, entregó su vida para darnos vida, y tu esfuerzo depende de la obra que Él ya realizó plena, completa, porque consumada fue. Como lo dice Jonathan Edwards, si hay alguna razón para confiar en tu propia justicia, y quiero que por favor pienses en esto, porque déjame decirte que por lo menos en gracia y verdad, el mayor pecado que vemos entre nosotros es orgullo espiritual. Gloria a Dios que estamos en una iglesia que predica la palabra. Gloria a Dios que estudiamos la palabra de Dios. Gloria a Dios que algunos hasta profundizan estudiando teología. Pero ¿sabes qué? El mayor pecado que hay entre nosotros acá, o que hemos visto como ancianos, es orgullo espiritual. Creernos que de alguna u otra forma somos mejores por los demás, por la teología que tenemos, por los pensamientos que abrazamos o por los estudios que tenemos. Pero déjame decirte que si confías en tu propia justicia, invalidas por completo el Evangelio. Y esto, como dice Paul Tripp, esto es ofensivo, porque es quitarte el control de las manos y dársela a alguien más. Dios. La gracia muchas veces es ofensiva porque es no depender ni de mi razón ni de mi esfuerzo, sino de Dios. Y al principio cuesta, pero después, hoy no hay mayor gracia que eso. No hay mayor alegría que saber que no depende de mí. Hermanos, entonces, si hay justicia en ti, todo lo que Cristo hizo para comprar la salvación, todo lo que Dios hizo para prepararlo es en vano, dice Jonathan Edwards. Es por eso que voy a usar un salmo que parece más bien una lista de pasos para ser justo y demostrarte lo contrario. Otra vez, es por eso
que voy a ir a través de un salmo que parece que la justicia depende de ti y de mí. Salmo 1. Y lo que voy a hacer con este salmo es convencerte de una sola cosa que quiero que te lleves hoy. La justicia no se fabrica, se vive. Y es en Cristo. Repito, a través de este salmo quiero convencerte el día de hoy que la justicia no se fabrica, se vive en Cristo. No puedes crear justicia si no tienes que caminar por ella. No somos justos, sino que Cristo es el justo que transfiere y otorga justicia al que está en él. No obedecemos por esfuerzo propio, sino que en Cristo somos movidos por su poderosa gracia a obedecerle. Y quiero argumentarlo por medio de 3 elementos sencillos que hay ahí en nuestra interpretación del Salmo. La justicia no se puede fabricar y se vive en Cristo porque el peso de la misma justicia de portarse bien es demasiado alto para nosotros. Mi primer argumento hoy para demostrarte que la justicia no se fabrica es que el peso de esa justicia, el peso de la obediencia es demasiado alto para ti y para mí. Mi segundo argumento para llevar esta proposición de que la justicia no se fabrica es: solo el justo puede vivir en justicia. Solo el justo de los justos puede vivir en justicia. Y mi último punto, el tercero, será: en el camino del justo hay justicia. Y cuando caminamos el camino del justo, viviremos en justicia, no fabricada por nosotros, sino porque vivimos en Cristo. ¿Estamos claros con la introducción? ¿Sí? Vamos de lleno entonces al Salmo. Todos a sus Biblias en el Salmo 1. Hermanos, el Salmo o los Salmos son una compilación que se llama Salterio. Es una compilación de salmos que está distribuida en 5 libros, ¿ok? Y este Salmo número 1 presenta 2 posibles caminos. Solo hay 2 caminos: el camino del justo y el camino del impío o injusto. ¿Ok? Esto es importante. Hay 2 figuras que dividen el Salmo en 2 estrofas: el justo y las repercusiones de ser justo, y el impío y las repercusiones de ser impío. ¿Van conmigo? ¿Sí? Muy bien. Estas son las 2 estrofas del Salmo. En la tradición judía se entendía que este salmo, presten atención acá, era clave para entender todos los demás. Por eso está puesto como el primero. Repito, en la tradición judía se entendía que este salmo era clave para interpretar todos los demás. De hecho, muchos estudiosos creen que está colocado en el inicio para decir lo siguiente: ¿quieres aprender a orar? ¿Quieres aprender a cantar? Porque todo lo que vas a ver de a partir del 1 es adoración, canto, seguridad, confianza. Todo lo que quieren decir algunos estudiosos es que este Salmo 1 está puesto porque si quieres aprender a cantar, alabar, quieres aprender a adorar delante de Dios, pues primero empieza sabiendo por qué camino estás caminando. Muchos de los estudiosos piensan que en la tradición judía se pone primero porque empieza en el camino correcto y luego alaba al Señor. Empieza sabiendo en dónde estás antes de adorar, clamar y cantar los salmos. Identifica si eres justo o impío antes de iniciar. Así que vayamos al versículo 1 y caminemos juntos por el salmo completo. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Sino hay un contraste, un paralelismo aquí. Sino, o sea, más bien es diferente, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de noche y de día. Y vieron, siguen las repercusiones. Van conmigo acá, ¿verdad? Es importante. Primero viene la afirmación, luego viene el contraste de lo que sí hace y luego vienen las consecuencias.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, prospera. Este es el hombre que no se sienta ni se detiene con impíos y pecadores. No así los impíos, la segunda estrofa. Tenemos la segunda imagen aquí, la segunda figura. No así los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos son como la paja del viento y hace un contraste entre el árbol que se sostiene firme y fuerte y la paja que se lo lleva el viento, que no tiene raíces, que no tiene fuerza. El impío será como la paja. Por tanto, no se sostendrán, y vienen las consecuencias. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, y el camino de los impíos perecerá. Vamos versículo tras versículo y empecemos con nuestra primera argumentación, que es: el peso de la justicia es muy alto para que cargue sobre mis hombros y tus hombros. Repito, iniciemos con el primer argumento: el peso de la justicia es muy alto para cargarlo nosotros. Por eso la justicia no puede fabricarse. Ok, dice: bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Me encantan las figuras, por eso me encantan los salmos. Esto muestra básicamente que un hombre que es bendecido es aquel, y hay como una progresión de mal a peor. Vean qué interesante. Es aquel que no anda, no se detiene, ni tampoco se sienta. Vean la progresión que hay aquí. Es aquel que no solo no anda, sino que no se detiene, ni tampoco se sienta. Y luego tenemos la misma progresión para abajo, cuando habla de impíos, pecadores y escarnecedores. Un escarnecedor es un irreverente que se burla con desprecio del sufrimiento de los demás. Pero lo primero que dice es: el que no anda en el consejo. ¿Un consejo se escucha o no? Presten atención a esto porque es muy hermoso el lenguaje. Lo que quiere decir es que una persona bienaventurada o bendecida por Dios es aquel que cuida lo que escucha y cuida lo que observa. Repito, es aquel que cuida lo que escucha y cuida lo que observa. Hermanos, es aquel que no escucha al mundo o a otras voces cuando dice: usted tiene que ser feliz. Ese no es tu lugar, ese no es tu pareja, debes ser feliz. Es aquel que escucha: Dios no te entiende. Es aquel que escucha: ¿para qué vas a ir a la iglesia? Es aquel que escucha: no seas tan duro consigo mismo. Es aquel que te da palmaditas en la espalda y más bien lo que está diciendo es: aléjate de todo lo que parece que es Dios. Es un consejo de malos que moldea la forma de pensar de una persona, y entonces ese hombre empieza a justificar lo que antes le parecía incorrecto. Lo que pasó con Adán y Eva. Dios dijo que estaba mal que comieran de la fruta. ¿Por qué, si serán como Dios? Consejos malos. Hermanos, si sabes que tristemente esos consejos a veces los recibimos de padres, madres, tíos, nietos y abuelos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a bajar la guardia sobre el pecado. Ya no lo veo tan mal. Ya esto no es tan malo porque en realidad yo medio me lo merezco. Ya no me siento tan mal porque he sufrido tanto que necesito esto. Y empieza nuestra mente a bajar la guardia sobre lo que es malo. Y cuando usted baja la guardia, usted escucha el consejo y luego no solo escucha el consejo, camina por donde van los pecadores. Escuchas el consejo, empiezas a decir: Dios no es tan sabio, Dios no es soberano, Dios no debería tener el control, al final lo debería tener yo. Entonces empiezo a caminar por el otro camino. Bajo ese camino no solo pienso diferente, sino que camino, o sea, vivo diferente.
¿Van conmigo con esto? Esto es muy importante. No solo empiezo diferente, sino que empiezo a vivir diferente con los pecadores. Ya empiezas a tomar decisiones basadas en lo que crees que es mejor para ti, pero no en lo que la palabra de Dios dice. Ya resulta más cómodo y socialmente aceptado no hablar de Dios y no pensar en cosas que son pecado, porque al final es más fácil para mí quedar bien con todos. Lo que antes te inquietaba y lo que antes dices, mira, esto no está bien, empiezas a pensar que no hay problema. Ya no está tan mal, la verdad. Ahora lo que antes parecía mal, ahora parece normal y ya no les preocupa. Ya no hay preocupación. Porque antes decir algo, ofender a alguien, era algo malo. Pero ahora la otra persona se lo merece. ¿Ven? Ahora la otra persona se lo merece. Entonces ya no estoy tan mal. Empiezas a caminar una vida diferente. Y lo más preocupante, escúchenme aquí todos, ya no te incomoda pecar. Y no tiene que ser como un pecado muy grande, puede ser simple y sencillamente con el orgullo. Puede ser simple y sencillamente que ya ni te pasa por la mente que eres orgulloso. Ni te pasa por la mente que eres malo porque tu vida social aparentemente es ser buena. Y no solo caminas, ¿qué haces después? Ya no escucho, ya no camino con ellos, sino que ahora me siento a disfrutar del pecado con ellos. Esa es la metáfora del Salmo. Ya no solo escucho, ya no solo vivo, sino que disfruto ahora de esto. Ahora este es mi lugar cómodo. Ya ahora me burlo de quién es Dios. Empezaste a acercarte demasiado, hasta que al final te sentaste a disfrutar el pecado. Lo que antes criticabas, ahora se racionaliza como algo bueno y hasta te burlas de quienes tratan de vivir en santidad. Wow. Hermanos, y he visto casos así. He visto casos de predicadores que ahora están en lugares donde se burlan de la fe. Pasas de decir, no pasa nada, es solo una opinión, no, es mi amistad, tengo que aprender a convivir, mira, somos iguales ahora. No pasa nada. No pasa nada, es un chisme. No pasa nada, es una serie que trae desnudos. No pasa nada. Empiezas a jugar con el pecado. No pasa nada si hablo mal de esta persona, de todos modos me hizo esto. Y empiezas a jugar con el pecado. Y a veces cuando alguien ya se quiere devolver para atrás, está tan acostumbrado que no ve el problema. Ya no veo el problema. Este versículo es un gran regalo, ¿sabes por qué? Porque es una advertencia. Es un 911 para nosotros. Es una llamada de amor a que no te acerques, no escuches y no toleres el pecado, porque siempre terminará mal y serás parte de ello. La verdadera bendición está a quien teme a Dios. Oigan esto, la verdadera bendición está a quien teme a Dios y pone límites claros y huye antes de que sea tarde. Esa es la bendición de Dios sobre aquel que no escucha, no camina y no se sienta. Pero no solo no hace, que ese es el gran problema. A veces llegan pastores que yo me esfuerzo para no hacer esto, no hacer aquello, no hacer, pastor, entre más intento no hacerlo, más lo hago. Miserable de mí, le digo yo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? No estás solo en esto, yo estoy contigo aquí. No solo a ti te pasa, a mí me pasa también. No solo estás luchando, yo también. No solo te sientes decepcionado, yo también. Pero ¿sabes qué? No solo es no hacer, es aprender a hacer y amar otra cosa antes que el pecado. Versículo 2.
sino que en la ley del Señor está su deleite, su satisfacción, su alegría y su plenitud. Está en la ley del Señor y en ella medita de noche y de día. Y aquí hay un contraste, hermanos, y esto es hermoso. El justo no solo evita el mal, sino que ama el bien. ¿Sabes qué es uno de los principales problemas cuando luchamos contra el pecado? Que evitamos el mal, pero no amamos el bien. Amamos vencer el pecado y sentirme que yo lo vencí. Entonces yo amo sentirme que avancé. Amo sentirme que soy mejor que ayer. Y es frase de todos los influencers: sé este año mejor de lo que fuiste el año pasado. Y amamos eso. Amamos decir, yo estuve ahí pero lo vencí. Ya no soy, ahora puedo aconsejar a otra persona porque yo lo logré vencer. Hermanos, eso no es amar el bien, eso es amarte a ti y tu gloria. Amar el bien es, no hago esto, pero amo esto y no depende de mí. Querido hermano, su deleite está en la palabra. Y oigan acá, no cumple leyendo la ley por obligación religiosa y legalista. Les voy a contar una historia. No una historia, es verdad, es verídico. A veces mi esposa y yo discutimos y nos peleamos. ¿Y ustedes saben cuál es el argumento que ella usa para lastimarme? Todo el mundo está así. ¿Qué va a decir? No se preocupen, no se preocupen. No voy a decir nada raro. El argumento que usa es: no te he visto leyendo la Biblia hoy y tú eres el pastor. Puchica, y me enoja. Nunca había podido pelear contra eso. Nunca he podido, digamos, llevo años de casados y cuando saca esa carta ya llega un punto de puchica, aquí mejor me voy porque... Hasta que un día de estos, tranquilo, después de que había pasado la discusión, pude mejorar mi argumento ante esta situación. Y le dije: amor, quiero hablar contigo un momento. ¿Podemos sentarnos aquí en la mesa? Sí. Ok, sentémonos en la mesa. Ya ella sabe que algo le voy a decir. Y sentémonos en la mesa, saque un fresquito, no tiene una fresca o algo ahí para conversar y vamos hablando. Y ya vamos hablando. Le digo: amor, ¿de qué te sirve leer la Biblia si lo utilizas como instrumento legalista para hacerme pensar que tú estás por encima de mí y que eres mejor que yo? Hermanos, no tuvo cómo responder. Se quedó. Primera vez en 9 años que le puedo responder eso, porque siempre, y usted es el pastor. Uy. Y nos sentamos y tuvimos una muy buena discusión porque le dije: amor, tienes razón. Probablemente yo debía haberme levantado con más ansias de leer la palabra y de ver a Cristo en la palabra. Tienes razón, probablemente ando de mal humor y he dejado de confiar en Dios. Tienes razón, probablemente problemas externos han llenado mi cabeza y me hacen estar así. Tienes razón, pero ¿sabes qué? No utilicemos la Biblia para pensar quién está por encima del otro, sino para cuánto debemos de cambiar. Y ahora sí, oremos y pidamos perdón a Dios. Hermanos, fue una conversación hermosa. Ahora, esto no se va a acabar ahí, ¿verdad? Siempre van a haber problemas. Pero fue de mucha bendición saber los dos que los dos nos equivocamos y los dos necesitamos de la palabra de Dios. No solo ella, no solo yo. Y aunque sea el pastor y ella sea oveja, los dos debemos buscar la palabra como un siervo sediento, dice el Salmo. Querido hermano, este es el que no lee su Biblia por ser mejor que los demás, el que no lee su Biblia para que los exámenes de teología le salgan bien, el que no lee su Biblia solo para sentirse que hoy va a estar bien, el que no lee su Biblia de forma mecánica, sino el que digiere, reflexiona, interioriza y se da cuenta cuánto necesita de Cristo. Eso es.
Hermanos, usted no puede crecer espiritualmente si no lee su Biblia. Pero tampoco puede crecer espiritualmente si no lee su Biblia con un corazón de buscar a Cristo y que Él te sostenga. Puedes saber todas las discusiones, puedes saber todos los versículos, pero al final déjame decirte que si no has orado para que la palabra transforme tu corazón, probablemente lo que estás buscando es información. Hermanos, la Biblia debe ser tu alegría. No paso uno para empezar el día, sino tu alegría. Lee la Biblia para disfrutar de Dios. Aunque no sientas leer, léela, porque mientras lee hay una promesa poderosa de que Él hablará a tu corazón. Porque cuanto más conoce su Biblia, más se enamorará de Cristo. Y entre más se enamore de Cristo, más disfrutará de su gracia. Y entonces, cuando disfrutes de su gracia, versículo 3, serás como ese árbol fuerte que se alimenta del agua, que da su fruto a su tiempo, que no se marchita y todo lo que hace prospera. El justo no florece por sí mismo, sino que está plantado junto a agua. Agua que alimenta, agua viva que transforma. Este árbol no depende del clima, sino depende de su conexión y sus raíces para que el agua lo alimente. El justo prospera, pero no prospera, y esto presten atención acá, porque todo le va a salir bien. No, sino porque sabe que aunque le salga mal, está dentro de la voluntad de Dios. Ese es el justo que prospera. No es que nunca va a sufrir, sino que el sufrimiento no lo destruirá, porque está en los brazos del Redentor Jesucristo. Pero no así los impíos. Y aquí está el contraste. Los impíos son como la paja. No tienen raíces, no tienen peso, no tienen sustancia. Están aquí y mañana no están. Son como la paja. Algo que el viento se lo lleva con facilidad. No hay firmeza, no hay dirección, no hay fruto. El impío está gobernado única y exclusivamente por los impulsos del corazón. Solo por eso está gobernado, por los impulsos del corazón. Y a veces de la razón. Porque a veces piensa que su razón es más importante que lo que le dice la Escritura. Entonces debería seguir su razón. El impío se deja llevar por ideologías, filosofías, pasiones y vanas discusiones, dice el Nuevo Testamento. Y aunque el impío, presten atención, y no sé si les ha pasado, aunque el impío parece libre, portándose como quiere, haciendo lo que le da la gana, déjame decirte que aunque el impío aparenta éxito, está a la merced del viento y en última instancia a la merced de la ira justa de Dios. Por tanto, entonces, por tanto conecta, no se sostendrán los impíos en el juicio. Creo que aquí lo que hace es tirarme un panorama futuro de lo que pasaría. Entonces, aunque aparenta éxito, no se mantendrá de pie frente a Dios. Wow. No se pondrá de pie frente a Dios. Y aunque haya formado parte de una congregación y viene todos los días y canta o sirve en algún ministerio o usa una camisita celeste como la que usamos todos que dice adoración, comunión y servicio, si no ama plenamente a Cristo y no depende plenamente en Cristo, entonces probablemente aunque esté en la congregación, en el día final será apartado de Dios. Y termina el Salmo con una nota de advertencia y de consuelo. Hermanos, el camino del justo no es fácil, pero es aprobado por Dios. Pero los impíos perecerán. Ahora quiero hacerte una pregunta. Y quiero que todos respondan honestamente, no lo digan. ¿Cuántos nunca han oído un consejo malo? ¿Cuántos nunca
han sido tentados y han caído en la tentación? ¿Cuántos nunca han oído el consejo? ¿Cuántos nunca han caminado con pecadores? ¿Y cuántos nunca se han sentado con escarnecedores? ¿Cuántos? Ninguno. Porque el peso de la justicia es demasiado fuerte para ti y para mí. Porque es imposible que un creyente, y sí debe esforzarse y obedecer, pero es imposible que nunca se haya sentado y haya disfrutado del pecado. Querido hermano, ¿quién de nosotros puede decir que es ese justo del texto? Y llegamos al momento más profundo de reflexión del Salmo. Solo el justo puede vivir en justicia. Argumento 2. Después de ver de esta descripción tan clara de cómo debes comportarte, de qué tan recta debe ser tu vida, de qué tan firme debes estar, espero que se hayan hecho esta pregunta. Por favor, y oro a Dios que se hayan hecho esta pregunta: ¿quién puede vivir así? Porque si tu mente fue check, entonces déjame decirte que al final no estás leyendo el Salmo. Estás viendo pasos para ser mejor. Hermano, ¿quién jamás se ha dejado influenciar por un consejo malo? ¿Quién no se ha detenido en la comodidad del pecado? ¿Quién no se ha sentado al menos una vez para justificar lo injustificable? Todos nosotros. Y quiero que respondas esto con honestidad. ¿Quién ha amado y ha leído y meditado la ley de Dios de día y de noche, sin distracción, sin olvido y sin apatía? ¿Quién? ¿Quién se ha levantado los 365 días del año a leer la Escritura sin distracciones, sin apatía y sin olvidarse de eso? ¿Quién? Si sos honesto, la verdad es, creo que ninguno. Ninguno de nosotros ha sido lo suficientemente comprometido como para obtener la bendición del hombre justo de Salmo 1. Entonces, si tú no eres el justo, y si haciendo una lectura del texto correcta, tú no eres el justo, ¿quién es el verdadero justo? Si tú no eres el que no se ha sentado, el que no ha andado, el que no ha oído, entonces, ¿quién es el único que nunca caminó, que nunca oyó consejo de malo y que nunca se sentó a disfrutar del pecado con los pecadores? ¿Quién? ¿Quién es el único que realmente da fruto y su hoja no cae? ¿Quién es esta figura tan alta y tan pura, tan santa, a la que jamás tú y yo podremos llegar? El justo es un retrato profético del anuncio de que el verdadero justo sí vendría. Hermano, este salmo no solo habla de la necesidad de obediencia, sino que apunta a alguien quien sí vivió así. Hermanos, hubo alguien que no solo evitó el consejo de los impíos, sino que habló con la verdad, mostrando la falsedad de los impíos. Cristo.
Hubo uno que no solo se detuvo en el camino de los pecadores, sino que caminó por otro camino que fue el Calvario por amor a ellos. Hubo uno que no se sentó en la silla para burlarse de los demás, sino que fue la persona que Dios puso en la cruz para que todos fueran burlándose de él. Ese es nuestro Señor Jesús. Cristo es el único que meditó en la ley de día y de noche y escuchaba al Padre e iba al Padre. Cristo es el árbol perfecto plantado junto a las corrientes del amor eterno del Padre. Cristo es el único que da su fruto a todo aquel que se acerca a Él, dando sanidad, verdad, obediencia, humildad y perdón. Su hoja no se marchitó, ni en Getsemaní, ni en la cruz. Y aún así, siendo el árbol perfecto, fue talado, destruido. Siendo el árbol perfecto, Él llevó el juicio que tú y yo merecíamos. Él fue tratado como impío, fue despreciado y fue colgado en un madero. ¿Por qué? Para que todos nosotros que leímos el Salmo, ahora seamos justos por medio de su justicia. Para que tú y yo ahora leamos el Salmo sabiendo que aunque no soy ese, alguien fue ese para que yo pudiera ser vestido con su justicia, ser perdonado por su amor. Querido hermano, ¿por qué hizo esto? Para que nosotros que hemos andado en consejo de impíos, para que nosotros que nos detuvimos, nos sentamos y nos hemos reído del mal ajeno, para que nosotros, pecadores sin merecerlo, fuéramos injertados a Él, arraigados en su gracia y plantados en el río glorioso de su Espíritu. Cristo no solo vino a enseñarnos cómo vivir, sino vino a vivir en nuestro lugar. Repito, Cristo no vino solo a enseñarte cómo vivir, sino a vivir en tu lugar, viviendo la justicia que tú debías vivir. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo no vino a solo decirnos, inténtalo. Vamos, tú puedes, una vez más. Pide perdón, levántate. No es un coach, no es un entrenador. Él mismo se pone en nuestro lugar para que nosotros seamos levantados por Él y Él camine el camino que nosotros debíamos caminar. Él no te está dando ánimo, Él te sostiene y te lleva. Ese es Cristo, nuestro Señor. Y solo en el camino de Cristo, solo en el camino del justo, tú encontrarás justicia. Por eso no se puede fabricar. ¿Sabes qué es lo más glorioso? Que el evangelio no solo es que Cristo vivió por nosotros, sino que ahora vive en nosotros por medio de su Espíritu. Repito, lo más glorioso del evangelio es que este hombre que fue perfecto, este hombre que fue justo, este hombre que no se detuvo ante el pecado, este hombre ahora vive en nosotros por medio de su Espíritu. Él no solo fue justo, sino que ahora te hace justo y nos capacita para vivir en justicia. Es por eso que Ezequiel 36, 26, 27, repito, Ezequiel 36, 26, 27 dice: les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu, para que anden en mis estatutos. Wow. Dios no te deja igual. Dios te perdona y te transforma para vivir para Él en obediencia.
Esto no es solo una historia de redención. Es una historia de redención que en nosotros se vuelve santificación. Querido hermano, Él no solo borra tu pasado, Él no solo borra tus pecados, Él te da un nuevo presente por su gracia y su justicia para que estés capacitado para tener un nuevo futuro, obedecerle a Él. Querido hermano, no obedecemos para ser amados. Como hemos sido amados, ahora le obedecemos. Él ha puesto su espíritu en ti para que ahora la justicia de Cristo sea tu justicia y el motor de la gloria de Dios sea lo que te lleve a obedecer. Es en este momento porque solo en Cristo, plantados a Él, con un nuevo corazón, tú te deleitarás leyendo las Escrituras. Tú te levantarás temprano a buscarlo a Él. No información, no reglas, no pasos morales, sino a la persona que murió por ti, que te levantó y te lleva en sus hombros. Buscarás amar a la persona que dio todo por ti, a la única persona que sin merecerlo dio su vida por ti. Querido hermano, su espíritu en nosotros nos lleva a buscar conocer al justo y perfecto en las Escrituras. Y ahora su justicia es mi justicia. Querido hermano y hermana, si después de esto usted todavía siente que no da la talla, que su vida espiritual no es suficiente, déjame darte una buena noticia, no lo es. Si después de esto sientes que no da la talla y que no es suficiente, gloria a Dios, porque no lo es. Y eso está bien. Eso está bien. Descansa. Porque muchas veces cuando encontramos la verdad de la gracia, tenemos un choque en nuestra mente. Porque estamos acostumbrados a la meritocracia, a obtener las cosas que creo que merezco. Eso está bien. Porque usted no fue llamado a fabricarse una vida justa. Fue llamado a abrazar la justicia de otro. Repito, usted no fue llamado a fabricarse una vida justa. Fue llamado a abrazar la justicia de otro que no es tuya. Cristo ya vivió por usted. Cristo ya venció la tentación por usted. Cristo ya caminó ese camino de obediencia por usted. Y ahora solo debes estar en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo ya obedeció en tu lugar, así que deja de correr pensando que tu rendimiento te dará más gracia. Es imposible. Deja de pensar que si oras más, si sirves más, si lees más, Dios te amará más. Es imposible. Déjalo de pensar, ya Dios te amó con un amor eterno e infinito. Ya Dios te ha hecho su hijo y te ha dado su justicia. No se acerque a la Biblia para estudiar para un examen. Acércate de la siguiente forma. Acércate con hambre y sed de justicia. Acércate con hambre y sed de justicia. Acércate como aquel hambriento que come y no puede parar de comer por tanta hambre que tiene. Acércate como aquel sediento que tiene que beber y beber y beber porque no puede más. Porque sabes que sus páginas son la fuente de agua viva, son Cristo mismo que transforma. Querido hermano, Él conoce el camino de los justos porque Él lo recorrió para que tú puedas ser llamado justo. Hermano, levántate, límpiate el rostro y acércate a la Escritura sediento, no para ser justo, ni para ganar bendición, sino porque ya has sido justificado y ahora la bendición está en ti porque Cristo te ha dado una nueva vida.
No viva por esfuerzo, viva por gracia. Hermano, no intentes producir frutos, permanece en Cristo, porque todo lo que en Cristo es, prosperará. Pongámonos de pie para orar.